Y comenzamos a desarrollar el contenido de este programa, lo dijimos en el comienzo, economía social, ¿qué significa? Visitamos a la docente Adriana Giuliani de la Universidad Nacional del Comahue, que es docente de la Facultad de Economía y además es economista, para que nos dé el marco de desarrollo de lo que significa un proyecto de economía social, quiénes los pueden integrar y en qué se diferencia en todo caso de otras maneras organizativas dentro de la economía formal. Bueno, o sea, podemos verlo desde distintas perspectivas, dos por lo menos. Una perspectiva es desde el punto de vista conceptual. La economía social, a veces uno dice, es redundante el término, porque la economía es una ciencia social. Es una ciencia que se ocupa de un aspecto de la vida de las personas, que es cómo se organizan para producir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Eso es claramente dentro del ámbito de la ciencias sociales. Lo que pasa es que la vertiente más tradicional, la vertiente más ortodoxa de la disciplina, ha alejado permanentemente, y en los últimos años más todavía, a la economía del ámbito de lo social. Y la gente cree que la economía es una ciencia exacta, que puede elaborar leyes que se aplican en todo momento, en toda situación y en toda sociedad. Por eso de ahí surgen políticas emanadas de organismos internacionales que pretenden ser aplicadas, y a veces son aplicadas en cualquier sociedad y en cualquier momento, con las consecuencias que nosotros, por lo menos en Argentina, conocemos, hoy estamos viendo en otros lugares como en Europa, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista conceptual es necesario reforzar esta idea de decir, bueno, la economía es una ciencia social que se ocupa de analizar este aspecto tan importante para las sociedades, que es cómo se organizan las personas, qué relaciones se establecen para producir y distribuir los bienes y servicios. Una vez planteado el vínculo intrínseco de la economía con lo social o la sociedad, nos adentramos en el concepto de economía social para saber más concretamente en qué consiste esta lógica económica de organización. Desde el punto de vista de lo empírico, digamos, de la realidad, el concepto de la economía social abarca a todas aquellas organizaciones que desarrollan su actividad bajo algunos principios que no son habituales en las organizaciones o típicas del sistema capitalista o de mercado. Es decir, los principios de la economía social son el principio de la solidaridad, del asociativismo, de la toma de decisiones democrática en el interior de las organizaciones, de la soberanía alimentaria, del comercio justo, del cuidado del medio ambiente. Es decir, que cuando hablamos de economía social estamos manteniendo la idea o la premisa de que otra forma de producir otra economía es posible. Es posible desarrollar las actividades económicas y las actividades en general de la sociedad con principios que no son habituales, es decir, es necesario jerarquizar estos principios que seguramente nos ayudarán a construir una sociedad más justa, donde se pueda incluir la mayor parte o el conjunto de la sociedad, muchos de los cuales en la economía de mercado o en la economía capitalista quedan excluidos. Una de las dudas instaladas sobre la economía social es su sustentabilidad, es si se pueden generar circuitos, vivir rentablemente bajo esta forma de economía. Ante esto, Adriana nos explica varias cuestiones. Cuando uno habla de economía social, trata de generar condiciones para que el conjunto de la sociedad pueda desarrollarse, pueda tener un trabajo digno, pero siempre manteniendo los principios de la economía social, lograr sustentabilidad a partir de desarrollar las actividades con estos principios. Parece difícil, pero es posible. O sea, cuando hablamos de economía social o de organizaciones de la economía social, nos referimos a un universo variado. O sea, encontramos las cooperativas, que son las formas más tradicionales, las mutuales, o sea, que vienen desarrollándose hace mucho tiempo, pero también otro tipo de emprendimientos o asociaciones de personas que surgen muchas veces a partir del convencimiento de que
otra forma de producir es posible, y a veces a partir de la necesidad de generarse un emprendimiento que le permita desarrollar sus capacidades y además proveerse de un ingreso. Una pregunta recurrente relacionada a quienes están vinculados a la economía social es el rol del Estado en este tipo de proyectos y también si el propio Estado puede fomentar y sostener proyectos de economía social. El tema es que muchas veces, como decíamos, el sistema no ofrece oportunidades para todos, no hay igualdad de oportunidades para toda la población. Entonces hay gente que al quedar excluida tiene que autosustentarse, buscar estas alternativas. Es ahí donde aparece la necesidad de que el Estado colabore en este proceso, o sea, que genere las condiciones para que estas organizaciones que desean desarrollarse con principios que creo que todos estamos de acuerdo, de cuidar el medio ambiente, de ser solidarios, de ser democráticos, puedan ser sustentables. Nosotros aquí en Neuquén estamos trabajando con una mesa de economía social que en un proyecto, en la elaboración de un proyecto conjunto de ley, de una ley provincial de economía social. En Mendoza se aprobó hace pocos días, a nivel nacional también existen iniciativas de este tipo. La idea es garantizar que el Estado genere las condiciones para que las organizaciones de la economía social puedan sustentarse en el tiempo. Finalmente se abre un desafío más a la hora de pensar esta lógica económica en cuanto a cómo es su inserción y convivencia con la hegemonía del capitalismo como sistema económico. Este es el desafío, ¿no? Cómo lograr que este concepto y esta posibilidad de trabajar con estos principios puedan ir abriéndose camino en un contexto que no le es favorable, en un contexto que muchas veces les es hostil. O sea, los emprendimientos de la economía social tienen que muchas veces competir con grandes estructuras. Los emprendedores pueden fabricar productos de excelente calidad, pero luego tienen que comercializarlos y tienen que competir con productos que ofrecen grandes hipermercados o empresas con posibilidades mucho más consolidadas que las de un emprendimiento. De ahí es la necesidad de que el Estado participe, se comprometa con esta posibilidad, o sea, de buscar generar, por ejemplo, canales de comercialización para los emprendimientos de la economía social, o tratar de generar posibilidades de financiamiento, o sea, para mejorar su producción. Los emprendedores pueden necesitar adquirir alguna maquinaria, insumos. Los emprendedores de la economía social muchas veces no son sujetos de crédito. Sabemos que las instituciones financieras requieren requisitos o condiciones a veces muy estrictas, garantías que los emprendedores de la economía social no cuentan. Por lo tanto, estas son las herramientas o los mecanismos que se deben multiplicar como para poder garantizar que otra economía pueda ser sustentable o pueda existir. Después de la crisis económica del 2001 han aparecido en nuestro país una serie importante de proyectos vinculados a economía social o a economía solidaria que han tenido como fin incorporar a más trabajadores, a lo que significa la posibilidad de generar una nueva herramienta para gestionar los recursos, los microemprendimientos, las fábricas recuperadas, las alternativas que ha ido encontrando a la población para poder gestionar su medio de vida. Esto es una característica de nuestro país relacionado a las crisis económicas como la que hubo en el 2001. Plena etapa o plena vigencia del proyecto neoliberal, es los 90, con todas las políticas de Menem, de Cavallo, prácticamente hablar de economía social era sinónimo de informalidad, de algo que no era sustentable en el tiempo. Hoy en día al menos está más difundido. La gente conoce un poco más, aunque tampoco es que se comprende demasiado qué es lo que se quiere decir con economía social. Todavía se sigue identificando la economía social con la informalidad, o sea,
aquellos emprendedores o productores que no logran la legalidad de inscribirse, de cumplir con todas las normas. Eso existe, pero no es eso economía social. La economía social trata de generar todas estas posibilidades, pero para eso es necesario también mecanismos que posibiliten que los emprendedores de la economía social cumplan con todas las reglamentaciones necesarias también para la sociedad que consume sus productos, etcétera. En ese sentido está mejor desde el punto de vista de la actitud de los gobiernos. También, o sea, hoy se escucha hablar de economía social en la mayoría de las gestiones gubernamentales. Lo que pasa es que no siempre tampoco se lleva a cabo la economía social con el objetivo que nosotros por ahí le queremos dar. Yo creo que esto es un proceso que tiene que crecer. Hace poco hubo un foro en Mendoza, el segundo foro de economía social, que fue muy numeroso. Hubo mucha gente de todo el país. El movimiento de la economía social creo que está progresando en este sentido, de que cada vez se está encontrando más adeptos y cada vez se cree, o sea, se lo ve como menos utópico. En una época hablar de economía social era prácticamente hablar de una quimera, de algo imposible. Hoy en día, al menos estamos visualizando que caminamos hacia esa utopía, o sea, que no es posible o no existe aún, claro, pero puede existir.